Buenas tardes, muchachos y muchachas del grupo 27 del turno vespertino. Pues le doy la bienvenida a esta primera clase oficial de lo que es Laboratorio de Cómputo 4 y vamos a empezar de lleno o directamente con lo que es el tema de problemas y algoritmos en la página 14 del libro. Entonces vamos a irnos directamente a ver algo de teoría, muy poquita teoría, y nos vamos directamente con la práctica. Entonces necesito, muchachas y muchachos, que por favor tengan a la mano una libreta. La idea de aquí es que yo les planteo una problemática y empecemos a analizar la problemática. Como vamos a analizar, vamos a analizar lo que es cada problemática, cada ejercicio. Entonces vamos a tener que anotar en la libreta y vamos a ir descubriendo los datos para poder entenderlo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a ir es a la página número 14 del libro Laboratorio de Cómputo 4. ¿Sí? Me voy a ir directamente para allá. ¿Chance? Ok. Ahí está. Ok. El tema se llama algoritmos y... perdón. Creo que me moví un poquito. Vamos para arriba. Es acá. Problemas y algoritmos. ¿Sí? Tenemos que hacer un repaso breve de lo que era el algoritmo, porque en cómputo 3 lo vimos el tema, pero lo vimos, vamos diciendo que más light. Ahorita nos vamos a meter más a fondo, ¿sí? Aquí lo importante es la capacidad que ustedes van a tener para desarrollar una solución a un problema. Olvídense ahorita de cómo tengo que escribir el algoritmo y eso, porque eso es lo más sencillo. Vamos diciendo, si le podemos llamar difícil, si es que así le podemos llamar, es identificar el problema, identificar los datos del problema, anotar esos datos en la libreta para saber cuál es vamos diciendo los datos que nos está mostrando. Siempre que a nosotros nos presenten una situación, vamos diciéndole un ejercicio, un problema, lo que tenemos que hacer es agarrar ese problema y analizarlo. Recordemos que analizar es agarrar en pedacitos algo y separarlo para poder entender qué es. Yo no puedo darle solución a algo si no lo entiendo. No sé ni siquiera si no sé qué me está pidiendo. Entonces yo necesito saber qué me pide el problema. Necesito saber qué datos tengo. Y esos datos son los que me van a ayudar a descubrir la solución al problema. Así tiene que ser. Ahora, si partimos de lo que es el algoritmo, ¿sí? Por eso lo puse ahí en un recuadro. Es una serie de acciones que permiten alcanzar un resultado. Ese es el algoritmo. Entonces, es ejercer o realizar una serie de pasos para poder lograr resolver un problema. Pero como todos se los digo, no puedo resolver algo que no conozco. O sea, yo antes de querer correr necesito caminar, ¿sí? Entonces, antes de resolver el problema necesito saber de qué trata el problema. Necesito saber qué datos tengo del problema. Y una vez que ya sé de qué trata el problema, qué datos tiene y qué es lo que me está pidiendo que yo solucione, a partir de ese momento empezamos a diseñar el algoritmo, ¿sí? Eso tiene mucho que ver para que nosotros adoptemos esa actitud de decir, ok, ya sé por dónde va la cosa, ¿no? Bueno, aquí en los algoritmos formales, que son los que estudiamos aquí en nuestra materia de cómputo 4, ¿sí? Como dice el recuadro, se los leo: la descripción de un procedimiento o instrucciones ordenadas y bien definidas que darán solución a un problema determinado mediante una computadora. Es decir, yo voy a plantear una solución por medio de un algoritmo, y ese algoritmo que tiene una serie de pasos ordenados, y obviamente ese orden lo tomé con base en la, ¿cómo se le dice? En el análisis. O sea, muy fácil, miren. Si yo les dijera, ahorita que ustedes están en Costa Rica, y si están en la preparatoria Carlos Marx, si yo les dijera cómo llegar más fácil a la iglesia que está en el puro centro de Costa Rica, seguramente cada quien va a tomar el camino que considere más el mejor. Pero va a haber seguramente más de uno o más de una que va a tomar diferente camino, porque de acuerdo a su análisis, ese fue el mejor camino. Entonces, lo importante es obtener el resultado, el objetivo. Pero entre más eficiente sea mi análisis, seguramente cuando yo me ponga
a resolver el problema, lo voy a resolver más rápido y de mejor manera. Porque yo puedo resolver el problema, pero hacerme bolas de más. Yo me puedo ir por 10 cuadras antes de llegar a la iglesia. Y quizá yo ocupo nada más caminar 5 cuadras. Pero no analicé, no revisé. Y entonces pasó esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, vamos por ahí. Dice aquí, ¿cuáles son las 3 características que definen un algoritmo formal? Precisión. Cada paso a seguir debe ser precisamente claro. Doy un paso, porque voy a dar ese paso, ¿para qué? ¿Cuál es el objetivo de dar ese paso? ¿Hacia dónde me dirijo? Determinismo. Dado un conjunto de datos idénticos de entrada, el algoritmo siempre debe arrojar el mismo resultado. ¿Sí? Finitud. Sin importar la complejidad del algoritmo, debe tener un número determinado de pasos. Perfecto. Son 3 características que definen un algoritmo formal. Precisión, determinismo y finitud. ¿De acuerdo? Normalmente en los exámenes escritos, esa es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las 3 características que tiene un algoritmo? Bueno, precisión, determinismo y finitud. ¿De acuerdo? Ok, hay otras opciones más, hay otros puntos más allá arriba, pero me voy a esta imagen, que es una imagen de manera muy general de cómo se conforma un algoritmo. El algoritmo, como les digo, viene siendo el algoritmo el resultado final de un análisis. O sea, eso tiene que estar bien claro. La clase de cómputo 4 es, casi le podemos cambiar el nombre de clase de cómputo 4 como diseñar o buscar, identificar un problema y resolverlo. Casi cambiará totalmente así. Nada más que como lo metemos a un algoritmo y después a una computadora, entonces pues se convierte en computación. Pero realmente lo que queremos es desarrollar nuestra capacidad de darle solución a un problema, desde un problema muy sencillo hasta un problema muy complejo. Porque si es un problema muy sencillo, como el hecho de ir a la iglesia del pueblo de Costa Rica, puede ser muy sencillo, pero vamos viendo cómo lo solucionas tú y cómo lo soluciona él o ella. Y vamos a ver quién dio la mejor solución. Todos podemos llegar al mismo camino, como les decía, pero puede ser uno que lo haga de una manera más eficiente. Y entonces ese tiene que ser nuestra mejor opción. No porque, si yo digo, no, es que yo también lo solucioné, está bien porque solucionaste el problema. Pero, como me dicen a veces cuando hacen el examen, ¿no? Es muy claro cuando te dicen, yo hice el examen de volada. Ok, está bien. Vamos a ver qué te sacaste en el examen. No, pues saqué un 5. No, hice el examen, tardé media hora. ¿Qué sacaste? Un 10. Bueno, entonces quiere decir que no hay una relación entre la rapidez con la calificación. Ahora llega otro y dice, hice el examen en 5 minutos y me saqué 10. Ah, ok, pues además de estar bien preparado, fue rápido. O sea, no hay relación, pues. No hay relación entre la rapidez y la eficacia de realizar un examen, por ejemplo. Bueno, nosotros aquí lo importante es resolver un problema. Cada quien lo puede resolver de manera distinta. Lo más importante es resolverlo, sí es cierto. Sin embargo, entre más eficientes seamos, mejor. O sea, entre mejor, más rápido, eficiente lo haga y lo resuelva, eso es mejor. Bueno, si yo resuelvo un problema en 1 hora y otro lo resuelve en media hora, pues yo creo que tengo que ver cómo lo resuelve de la media hora. Aunque los dos valen porque resolvieron. Ahora, el algoritmo, una vez que yo ya tengo claro lo que tengo que hacer, entonces voy a basarme en este proceso que está aquí. Entrada de datos, el proceso que realiza el algoritmo y después el resultado que me da. Así funciona. Esta es una estructura muy básica de lo que es un algoritmo. La entrada de datos, el proceso que tiene que realizar para una vez que se realice ese proceso obtener una salida de datos. Si hablamos de una computadora, por ejemplo, o una tablet, de un teléfono celular, pues normalmente la entrada es cuando nosotros tecleamos algo, escribimos. ¿Sí? El proceso viene siendo todo lo que esos datos que nosotros le dimos a la computadora, lo que vaya a hacer con eso, que no sabemos. Y después el resultado, la salida de esos datos es cuando me los presenta en la pantalla. En la pantalla de mi computadora, en la pantalla del celular, o en la pantalla de la tablet o el dispositivo que sea que tenga pantalla, para que yo lo pueda ver. O inclusive si sale impreso. La salida son los datos que yo di de entrada, procesados, y ya me da el resultado. Esa es la salida. Entonces, esto que ven aquí, que también normalmente se pregunta en un examen teórico de algoritmos, ¿cuál es la estructura de los algoritmos? Entrada, proceso y salida.
Y ahí está, perfecto, ¿verdad? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Ok, aquí vamos a llegar a una parte importante y aquí es donde empezamos el análisis. Yo quiero que me ayuden, ustedes, por favor, necesito que escriban cuando tengan que escribir en la libreta lo que haya que escribir, ¿de acuerdo? Vamos a plantear un problema que seguramente es un problema, vamos diciendo de un problema que ya lo conocemos, cómo se resuelve. Pero bueno, vamos a iniciar apenas, ¿de acuerdo? Muy bien. Aquí tenemos el problema como tal. ¿Cuál es el problema? El problema es cuál es el área de un triángulo. ¿Sí? Claro, es un problema matemático, pero en realidad es un problema sencillo. ¿Sí? En realidad lo es. Porque nosotros desde que quizás en primaria y secundaria ya tuvimos, pues sabemos cómo se saca el área de un triángulo. Entonces, de aquí tenemos que partir nosotros a analizar. Y aquí es donde quiero que ustedes analicen. Vean la imagen. Tenemos la imagen. Abajo mide 10, la parte de abajo, y la parte de un lado, de arriba hacia arriba, mide 20. Vamos a hablar de centímetros o metros, como quieran. Lo importante son los datos. Primero, fíjense bien el análisis que vamos a hacer. Ya estamos en el proceso de análisis de un problema. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que me está pidiendo el problema? Hatsiri, ¿qué me pide el problema? El área, profe. Ok, perfecto. Es muy evidente lo que me está pidiendo. El área de un triángulo. Muy bien. Ok, Eneida, ¿cuáles son los datos que yo observo en esta imagen? ¿Cuáles son los datos que yo tengo? 20 y 10. Ok, son los datos que me está dando el ejercicio este. Yo le puedo cambiar los datos, por ejemplo, le puedo poner 2000 y 1000, por ejemplo, o 2 y 1. Al fin y al cabo, Eneira, al fin y al cabo, sí es cierto, me están dando los datos, pero ahora yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula de matemáticas que me permite obtener el área de un triángulo? Ayúdame. Base por altura. Muy bien, bien Isabel, gracias. Base por altura entre 2. Es correcto, ¿sí? Entonces, ahí pues vamos más o menos, vamos al ritmo de lo que nos va planteando el problema. Y sí, en efecto, base por altura entre 2, ¿sí? Es la fórmula que me permite a mí obtener, vamos diciendo, el área de un triángulo. Creo que hasta ahí pues estamos todos igual. Pero hay que tomar en cuenta, hasta ahí tenemos ya algunos datos. Miren, vamos a observar la fórmula. Vamos a observar la fórmula. Esa fórmula ni yo la inventé, ni la inventó Araceli, ni la inventó Isabel, ni la inventó nadie de los que están aquí, ni nadie. Ni Silvia, ni nadie. ¿Sí? Bueno, entonces es algo que ya está. O sea, yo ya sé cómo solucionar ese problema. Ahora yo les pregunto, Mitzi, dime tú, ¿cuáles son los datos de esa fórmula que está ahí que ya tenemos? Mitzi. La base y la altura. Ok, gracias Jan. Ok, tenemos dos datos ya listos. O sea, tenemos base, sabemos que la base es la parte de abajo del triángulo y la altura es la parte que es de la parte de abajo hasta la parte más arriba del triángulo. Esa es la altura. Y ya tenemos esos datos. Si nosotros sustituimos los datos que están ahí, así como está aquí, vamos a ver cómo sería. Área es igual, pues la base, pues ya dijimos, es 10 aquí. El asterisco en la computación significa multiplicación, ¿no? Para que no se me vayan a confundir. Ok. Pues ahí tenemos los datos ya. O sea, automáticamente base, que es 10, por altura, que es 20, ese resultado lo divido entre 2 y me da, ¿cuánto me da? 100. Así, gracias. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues entonces quiere decir que de alguna manera que este
que lo podemos considerar como un problema sencillo, pero nos permite crear nuestro primer algoritmo. Vean, muchachas y muchachos, ya lo resolvimos sin siquiera haber hecho el algoritmo. Sabemos cuál es la solución, porque en realidad eso es. Yo ya tengo la solución y yo entonces lo único que tengo que es crear el algoritmo para poder sacar la información y plantearla en la computadora. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ya dijimos, ahorita le pregunté, creo que a Hatsiri o a Mixi, no sé quién le pregunté, las dos, cuáles eran los datos, o no sé quién me contestó los datos y me dijo 20 y 10. Neira, 20 y 10. Bueno, pero en realidad los datos que hay ahí no es tanto los valores, porque los valores pueden cambiar. O sea, los valores pueden ser, como les decía, 1000 y 2000, o 2 y 1, o... ¿Sí me explico? O sea, no importan los valores. Los valores en sí, el número no importa. Importa la variable. Y la variable que está ahí es base y la otra es altura. Porque yo le puedo meter lo que yo quiera. Les digo, si la base es 10, pues ahora quiero que la base a lo mejor es un triángulo de 1000. Y si la altura era de 20, ahora mejor el triángulo tiene 2000 o 20000. ¿Sí me explico? No se fijen en el dato como en sí, sino fíjense en la variable. O sea, no se fijen en el número, sino en la variable, en el dato en sí. ¿Cuáles son los datos o las variables en sí? Base, altura. Pero hay una tercera variable. A ver, díganme cuál es la tercera variable que no la hemos mencionado, que está ahí en la fórmula. ¿Cuál es la tercera variable? El resultado. Ajá, ¿y cómo se llama el resultado? Área. Exactamente, bien contestado, Yanni. Bien, ok, entonces así tiene que ser nuestra visión. Bueno, pues voy a poner acá por separado, porque eso me va a ayudar a hacer mi algoritmo, los tres datos por separado: área, base y altura. Este problema que estamos viendo aquí tiene tres datos o tres variables que yo voy a ocupar para mi algoritmo. Todos esos datos son numéricos, ¿no? Son números, pues. ¿Por qué se les dice variables? ¿Por qué le llamamos variables? Esto tiene que ver con las matemáticas, obviamente. ¿Por qué le llamamos variables a esas palabras que están ahí? Área, base y altura. ¿Por qué le decimos variables? Recuerden un poquito las matemáticas, hagan memoria y qué les decía su maestro, por qué les mencionamos variables a esos datos. ¿Se acuerdan? Porque pueden cambiar, profe. Porque pueden cambiar, es correcto. 5 o 10. Exactamente. O sea, el área que vemos ahí cambia dependiendo qué base y qué altura le ponga. ¿Sí? Por eso yo ahorita que le pregunté a Eneira de manera correcta me dijo, profe, los datos son 10 y 20, sí. Pero ahora ya vamos a tener una visión más amplia. Y vamos a decir, los datos es la base y la altura y el área. Porque son tres datos que yo ocupo para poder sacar esa fórmula. O sea, ¿dónde recae el resultado de la base y la altura entre dos? Recae en la variable área. Ahí es donde recae la información. Entonces, partiendo de eso, estamos observando que estos son datos numéricos, ¿de acuerdo? Utilizan números, datos que en ellos se almacenan números. ¿Cómo que almacenan números? Bueno, vamos a tener un poquito la visión de la computadora ahora, o vamos a tener un poquito la visión del celular o la visión de cualquier dispositivo. Vamos a volver un poquito a cómputo 2 o cómputo 2 y vamos a recordar que dentro de la computadora o de cualquier dispositivo que ustedes utilizan, tenemos un área donde se almacenan las cosas de manera temporal y eso se llama memoria RAM en la computadora. Acuérdense lo que les decía yo. Acuérdense, vamos a recordar un poquito hacia atrás. Cada vez que tú abres un archivo en tu computadora, abres el Word, abres el Facebook, a lo que quieras, todo se monta en la memoria RAM. Acuérdense que hacíamos en aquellas clases que tuvimos en primer año, decíamos la memoria RAM es almacenamiento temporal, mientras que el disco duro es almacenamiento permanente. Entonces,
Pues ¿qué pasa en una computadora con esas famosas variables? Cuando tú estás trabajando en una computadora, un algoritmo, esas variables se almacenan en la memoria, un espacio en la computadora. Claro, ahorita se los presento de esta manera porque es para que vayamos yéndonos un poquito a la parte de la computadora y no nomás nos quedemos con el rollo de que estamos viendo algo de matemáticas. Aquí lo que hicimos, estamos combinando tres cosas. Resolución de problemas, una. ¿Sí? Lógica de las matemáticas, porque estábamos utilizando una fórmula de matemáticas que ya existe. Pero además estamos ampliando nuestra visión para imaginarnos cómo funciona en una computadora esto. Cuando tú en un algoritmo tienes variables como área, base y altura, esas variables, cuando tú las defines en un algoritmo, esas variables se suben a memoria. Obviamente ahorita, ¿cómo que se suben a memoria? Lo vamos a ir explicando poco a poco. Por eso es bien importante que lo que les estoy diciendo de palabra aquí me ayuden ustedes a estar escribiendo, porque necesito que se vayan grabando lo que estoy haciendo aquí, porque va a ser bien importante la siguiente clase, donde va a ser la continuación de lo que vayamos teniendo pendiente. ¿Sí? Bueno, ok, vamos a irnos un poquito al libro. Me voy a brincar un poquito a esto. Ahí lo dejamos en stand-by, así paradito. Y ahorita me regreso un poquito al libro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque les quiero presentar a qué se refieren las variables, cómo se almacenan. Porque resulta ser que, como les decía, hay valores que son numéricos. Hay valores que son... Esto lo vimos en el semestre de cómputo 3. Acuérdense bien. Decíamos, hay valores numéricos y hay valores alfanuméricos. ¿Recuerdan? Entonces, como yo sé que ya lo vimos ese tema hace rato, yo nada más quiero hacer memoria para atrás y les quiero preguntar a ustedes, ¿cuáles son los datos alfanuméricos? Ya lo vimos nosotros anteriormente, ya lo vimos en el semestre pasado y sé que lo vimos porque estuvimos en clase y lo vimos, pero quiero que ustedes hagan memoria y me digan a qué le llamamos un dato alfanumérico. Por ejemplo, un ejemplo, el dato numérico son los números, ¿sí? ¿Sí? Son los números. Son números y letras. Es correcto, muy bien, Jan, muy bien, bien. Es correcto, son los números y son las letras, perfecto. Pues resulta ser que cuando yo trabajo y ya yo ya defino variables de un problema, como el problema que vimos ahorita del área de un triángulo, que tenemos 3 variables, pues necesito saber qué tipo de dato es. Ese es un dato numérico, porque almacena números, no almacena otra cosa, ¿sí? Les pongo ahí esa imagen que aparece en el libro, que dice identificadores, y aparece el ejemplo de la memoria, ¿sí? Déjame quitar mi imagen, que no estorbe, ¿sí? Y ahí en esa imagen que ven ahí, que aparece dice memoria, es como para que nosotros le agarremos el rollo al hecho de que las variables, esa que dice suma, aux, acum, num1, pues son como área, base y altura, son variables de un problema, que cuando yo lo meto en un algoritmo las tengo que definir. Y les tengo que decir a la persona, hey, estas variables son números. Entonces en un algoritmo, cuando son números, las variables se inicializan, se le dice. Ahorita vamos a ver cómo se hace eso. Entonces, pero vean la diferencia. Cuando yo escribo una variable en un algoritmo, por ejemplo, área, base y altura, que son las 3 variables que descubrimos en el ejemplo hace rato. Cuando yo escribo una variable, las variables se escriben con minúsculas. Por ejemplo, base, minúscula. Altura, minúscula. ¿Sí? Área, minúscula. Si se fijan, en el ejemplo que estoy poniendo ahí en el libro, en el Word, no estoy utilizando acentos, porque no estamos hablando de acentos, son variables. Área, por ejemplo, lleva acento. No, estoy poniendo una palabra, no puedo poner un acento en una variable de un algoritmo. Entonces, vamos a ir así, poco a poco, a ver si no entro de golpe, de sopetón. Estoy tratando de irme despacito, porque así debe de ser la clase. Eso que dice memoria, que dice arribita, es porque nos está diciendo el libro, hey, cuando tú creas una variable en un algoritmo, se guarda en la memoria.
Tú la metes en un algoritmo y se guarda en la memoria. Entonces el algoritmo que vamos a hacer nosotros, vamos a tener que meter a la memoria esas tres variables: base, altura y área. Y le tenemos que decir a la persona, al algoritmo, que son variables numéricas. No son variables de caracteres que son el texto, o no son variables alfanuméricas. Y hay otras más. Son numéricas, ¿sí? Bueno, pues así como las matemáticas hay variables, también hay constantes, ¿sí? También hay constantes en algoritmos. Van a ver aquí estas palabras que dicen PI, de pi, num, n real y kb. Bueno, esas variables, esas son constantes. ¿Y cuál es la diferencia entre una variable y una constante? Las dos tienen algo en común. Almacenan datos y se almacenan en una memoria, las dos. Pero una se escribe con minúscula, las variables, y las constantes se escriben con mayúscula. Esa es la diferencia en el algoritmo. En la memoria, cuando yo creo una variable o creo una constante, se guarda automáticamente en la memoria las dos. Pero para diferenciar una variable en un algoritmo de una constante, la variable se escribe en minúscula y la constante se escribe en mayúscula. ¿De acuerdo? Muy bien. Ok. Vamos a ir directamente a cómo se hace el algoritmo y lo voy a explicar poco a poquito. Y les voy explicando. Ya nosotros estamos en la parte de que ya sabemos cómo solucionar el problema del triángulo, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, nosotros, como no tenemos mucha experiencia, ¿sí? Vamos a tener que partir, o vamos a tener que movernos de acuerdo a lo que vamos a ir ¿cómo se dice? De acuerdo a los datos que vamos, pues, que lo voy presentando ahí en la pantalla. Denme chance, espérenme tantito. O sea, tengo que tener la mano aquí. Ahí está, listo. Muy bien. Vamos a iniciar entonces el trabajo en el algoritmo. Nos vamos a ir y por favor, muchachas y muchachos, importantísimo que vayan escribiendo junto conmigo, pero una vez, muchachos, que ya le hayan entendido a lo que les estoy explicando. A partir de ahí, entonces ustedes empiecen a escribir. Un algoritmo siempre se inicia por la palabra inicio, así. Acuérdense que vamos a resolver un problema. Ya lo analizamos y lo resolvimos. El área de un triángulo, ¿sí? Y ya tenemos bien definidas sus tres variables: área, base y altura. Tenemos una fórmula matemática ahí. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos al inicio. ¿Sí? En un algoritmo, lo primero que tenemos que hacer es siempre, lo primero que hay que hacer es definir las variables. ¿Sí? Estamos haciendo el algoritmo. Definir variables. Ahora, ¿cómo le llamamos a esto que estoy haciendo, que estoy escribiendo, que se hace en libreta normalmente? Se llama pseudocódigo. Aquí lo voy a escribir arribita. ¿Sí? ¿Qué es el pseudocódigo? Bueno, vamos diciendo, lo que podemos representar nosotros como algo parecido a un código para la computadora. Entonces, el algoritmo de pseudocódigo es escrito. ¿Sí? Entonces, el pseudocódigo, la palabra pseudo significa casi. ¿Sí? Entonces, cuando digo pseudocódigo, estoy diciéndole, es casi un código. Y el código se refiere al código que le metemos a la computadora. ¿Sí? Pero bueno, eso es más o menos para que se vayan dando una idea. Pero vamos a devolvernos al algoritmo, ¿cuál es el área de un triángulo? Yo voy a tomar esta pregunta de acá y para que ustedes no se me vayan a perder y vayan viendo los datos que ya tenemos, porque les voy a ir preguntando, ¿no? Esta es la pregunta y el algoritmo es sobre eso. Ok. Muy bien. Retomo esta información porque me va a servir para crear mi algoritmo. Cuando ustedes agarren experiencia en esto, obviamente que ya no van a tener que hacer tanto sainete con esto. Pero por lo pronto, así lo tenemos que hacer. El primer paso, dijimos,
inicio, siempre un algoritmo, inicio. Segundo paso, definimos variables. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuáles son las variables que tenemos en este problema? Ayúdenme. ¿Cuáles son las variables? Área, base y altura. Área, base y altura. Es correcto, Mixi. Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ya dijimos qué tipo de variables son, pero quiero que me recuerden, ¿qué tipo de variables son estas tres que mencionó Mixi? Numéricas, alfanuméricas, de texto, ¿de qué son? ¿Qué almacenan? ¿Qué datos almacenan? ¿Qué tipo de datos? De numérica. Numérico, muy bien. Ok, pues ya partiendo de eso voy a definir variables. Fíjense bien lo que estoy haciendo. Eso que acabo de hacer, que pongo una flechita, un guión y un cero, lo que es como si estuviera poniendo igual. Es como si le pusiera así, miren. Pero normalmente lo utilizamos en la definición, en los algoritmos. Ese símbolo significa igual. ¿De acuerdo? Bueno, pues ¿qué le estoy diciendo en esta primera parte del algoritmo? Hey, tenemos una variable que se llama base y se le va a agregar o se va a inicializar en 0. ¿Y qué está pasando si hablamos desde el punto de vista de la computadora? Automáticamente se crea un espacio en la memoria donde va a aparecer ese espacio y lo que yo le meta a la variable base se va a guardar en la memoria. Eso es lo que está pasando en una computadora en este momento. Lo mismo voy a hacer con la altura. Y lo mismo voy a hacer con el área. Listo. Base, altura y área. Son tres variables que yo ocupo en mi algoritmo. ¿Sí? Hasta ahí lo que pasó en mi computadora es que se hicieron tres espacios en memoria donde se guardan esas variables. Ok, voy al punto número 2. Ok, como esto va para la computadora, yo me tengo que imaginar esto, cómo se va a ir viendo, ¿no? Bueno, lo primero que yo le tengo que decir a la persona que quiere saber el área de un triángulo, pues que me dé los datos. ¿Cuáles son los datos, muchachas y muchachos? ¿Cuáles son los datos que yo le puedo dar a la fórmula para sacar el área? ¿Cuáles son los datos que yo le tengo que dar para sacar el área? Eso que está en amarillo de base por altura entre dos. Ok, exactamente. En este caso, Yasmín, los datos son la base y la altura. Porque el 2 forma parte de la fórmula. Pero yo ocupo que me den los datos para poder hacer que esa fórmula funcione. Entonces, fíjense bien, voy a utilizar esta palabra preguntar y va entre comillas. ¿Cuál es la base? ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la base? Y ustedes dirán, ¿y eso qué es? Bueno, en el algoritmo cuando ponemos la palabra preguntar, estamos diciéndole a la computadora que escriba en la pantalla del monitor esa palabra que está entre comillas. ¿Cuál es la base? Porque resulta ser que estamos haciendo esto imaginándonos que estamos sentados en una computadora. Entonces, en la computadora tiene que aparecer la palabra ¿cuál es la base? ¿Sí? Ok, entonces, ¿qué sigue? Pues a mí me está preguntando, pues voy a escribir la base. ¿Qué le voy a escribir de base? Los datos que yo tenga. En el ejemplo, pues la base es 10. Pero yo le tengo que teclear el 10. O si fuera 1000, le tendría que teclear el 1000. Entonces, en este momento en la computadora me aparece la palabra ¿cuál es la base? Bueno, pues hay que escribirla. ¿Y cómo le hacemos para que en el algoritmo se capture lo que yo escriba en la variable base? ¿Cómo le hacemos? Ahí va. Le ponemos capturar valor en base. Eso que está ahí, esto que está aquí, esto que puse aquí,
entre comillas. Es más, le voy a quitar las comillas porque si no después se me van a confundir. Eso que está ahí en color amarillo es la variable. Cuando yo escribo en el punto 2 1000, en el punto 3 se va a almacenar el 1000 en la variable. Si yo en el punto 2 escribo 10, en el punto 3 el 10 se va a guardar en la variable. Y como estamos hablando de que la variable está en memoria de la computadora, pues el 10 se guarda en la memoria de la computadora. Eso significa, lo que yo escriba en el punto 2 se va a almacenar en la variable base. Y como ustedes saben, es una variable numérica, no puedo escribir letras. ¿Sí? Tengo que escribir números. Si no, estaría mal. Ok, partiendo de esta primera pregunta, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería la segunda pregunta que le tendría que hacer? ¿Cuál sería la segunda pregunta que me tendría que aparecer ahí? Yo ya tengo la base. ¿Cuál sería la siguiente pregunta? ¿Cuál sería? Ayúdenme. ¿Cuál es la altura? Exactamente, gracias. Es correcto. Acuérdense, estamos sentados en una computadora y nos está preguntando la computadora, hey, ¿cuál es la altura? ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Pues ahí está, ahí la llevamos. ¿Qué creen que sigue? En el punto 5. ¿En dónde la voy a capturar el valor? Que escriba en el punto 4. En altura. La altura Es correcto. Es correcto. Listo. Ahí está. Ya tengo. Hasta ahí me aparece en la computadora. Hey, dame la altura. Y yo le escribo la altura, la que yo crea que le voy a escribir. Muy bien. Pues ahora sí, yo ya tengo los dos datos que me hacen falta para poner a ejercer la operación matemática de base por altura entre 2. Entonces lo que sigue aquí es asignar a la variable. ¿Y qué le voy a asignar a la variable? Área. El resultado de, vean lo que voy a poner aquí. Área es la variable, ¿no? Área es la variable, ¿no? Y yo le voy a decir aquí en el punto número 6, hey, me vas a hacer la fórmula de base por altura entre 2. Base, altura entre 2. ¿Y qué creen? El resultado de base por altura entre 2 se va a almacenar en la variable área. En el punto 6, este que están viendo aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Lo único que estoy haciendo es, tomo los valores que ya escribimos anteriormente, los escribimos base, escribimos la altura y hacemos la operación matemática. Recuerden que este signo de la flechita significa igual, ¿no? Entonces, ¿qué le estoy diciendo? Hey, base por altura entre 2 va a ser igual a lo que es el resultado de esta operación. Se va a guardar aquí en la variable área. Entonces yo ya tengo el resultado de este problema, porque la pregunta está muy clara aquí. Hey, ¿cuál es el área del triángulo? Pues yo el área del triángulo ya la tengo aquí capturada. Pues ya lo único que me hace falta es decirle al usuario, hey, este es el área. ¿Cómo le hago para poner eso? Hey, este es el área. Ahí va. Cuando vamos a escribir, ya no preguntar, sino escribir algo para que aparezca en la pantalla de la computadora en un algoritmo, utilizamos la palabra expresar. Lo voy a poner en negrita aquí para que vean la diferencia, ¿no? La palabra expresar es para decirle al algoritmo, hey, lo que escriba entre comillas aquí me lo vas a poner en la pantalla de la computadora. Es lo que le estoy diciendo al algoritmo. Entonces yo le voy a poner el área, ahora sí, del triángulo es área. Ok, aquí entramos en una parte pues un poco extraña seguramente, porque ven que puse entre comillas esto, pero además puse un símbolo de más.
y después puse la palabra área. Bueno, les voy a explicar para qué sirve el símbolo de más y qué es esto de área. Bueno, primero, en la computadora va a aparecer el área del triángulo es y un espacio aquí en blanco. Vean este espacio, eso que se seleccioné. Ok, este más sirve para concatenar. Y dirán ustedes, hey, ¿qué es esa palabra, profe? ¿De dónde la sacó? Sí, por aquí en el libro, la voy a buscar porque no está en el libro, para que directamente del libro venga, a ver, aquí está, se los voy a poner. Ese más concatena o pega lo que es el área del triángulo es con la variable, con el resultado que hay en la palabra área, ¿sí? Si en área hay 100, pues va a decir el área del triángulo es 100. Si en área hay 1000, va a decir el área del triángulo es 1000. Vean, le voy a poner aquí el resultado para que leérselo directamente del libro, ¿no? ¿Sí? Acá está. Concatenar, ¿qué dice? Ahí va, déjame hacerlo más grande para que se vea mejor. Espérame tantito. Ahí está, así que esté grandecito, ¿sí? ¿Qué es concatenar? Es la unión de cadenas de caracteres con valores variables o constantes. Es decir, es la unión de una cadena de datos. Esa cadena que está entre comillas la llamamos cadena de caracteres. Eso que está entre comillas se le llama cadena de caracteres, ¿sí? Pues cuando yo concateno, es decir, cuando uso el más, lo que estoy haciendo, estoy pegando la palabra que dice ahí, el área del triángulo es con la variable. En pocas palabras, haz de cuenta que en la computadora me apareciera ahí así, el área del triángulo es 1000, ¿sí? Imagínense que la computadora me aparece así como está aquí, el área del triángulo es 1000. Bueno, pues esto que está aquí es eso que está simulando el algoritmo. Y una vez que yo ya presenté el dato final, pues entonces ya terminé mi algoritmo. Le pongo fin, se acabó, listo. Ok, anótenlo por favor, el algoritmo, quiero que lo anoten igualito así como está en su libreta. Como saben, ¿qué fue lo que hicimos? Simplemente analizamos un problema que era el problema del área de un triángulo, lo analizamos. Ok, ya lo analizamos y empezamos a encontrar los datos de ese problema y también vimos cómo se resolvió el problema. Ahora, una vez que yo ya resolví esos problemas, bueno, la parte que sigue es cómo lo traduzco a algoritmo, cómo lo paso a un algoritmo. Pero esto vamos diciendo que es nuestro primer algoritmo con el cual nosotros podemos practicar y entender. Necesito que ustedes lean el tema. La única manera de que podamos entender esto es bajo ese procedimiento. Analizo y una vez que resuelvo bajo el análisis, hago mi algoritmo. Si se fijan, aquí hay 8 pasos. Dijimos que en un algoritmo una serie de pasos para resolver un problema. Bueno, pues aquí hay 7 pasos, perdón, les dije 8. Son 7 pasos, ¿sí? Aquí me fui con el 8 de más. Son 7 pasos que nos permiten a nosotros darle solución a un problema. Y el problema, ¿cómo le llamamos? Pues cuál es el área de un triángulo, ¿no? Nosotros vamos a estar viendo esto lo vamos a convertir a lenguaje para computadora. Esto que estamos viendo aquí lo vamos a meter en una computadora y la computadora tiene que hacer todo esto que le estamos indicando. Agarrar esta información y meterla en la computadora es lo más fácil. Es súper sencillo. Vamos diciendo, si les vamos a decir complicado algo, bueno, lo complicado sería resolucionar el problema y después meterlo al algoritmo. Obviamente eso podríamos llamarlo lo complicado, porque agarrar esto y meterlo en la computadora es súper fácil, ¿sí? Bueno, la tarea nada más es leer e investigar cuál es la fórmula de una sucesión numérica. ¿De acuerdo? Esa es la pregunta para que ustedes
le pongan ahí en el Google y les va a poner la fórmula de volada. Pero ese no es el problema. Quiero que le entiendan a qué es una sucesión numérica. Entonces, ¿cuál es la fórmula y qué es una sucesión numérica? Esa sería la tarea que yo el día de la clase les voy a preguntar. ¿Cuál es la fórmula de una sucesión numérica, matemáticas? ¿Y qué es una sucesión numérica? ¿De acuerdo? Muy bien. Esa sería la tarea. Y bueno, para complementar, solamente decirles que la lectura que vimos en esta actividad es esta que está aquí publicada en el blog. La pueden descargar directamente de aquí. Problemas y algoritmos. Y la asistencia, pues como saben, puede ser ya sea a través de YouTube, a través de Facebook, los comentarios, ¿sí? Y la asistencia tienen solamente este día lunes para poder ponerse su asistencia, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, ¿dónde vamos a poner la asistencia? Bueno, como saben, nuestro listado ahorita está totalmente en blanco porque es la primera actividad. Y como saben también, pues no tenemos ningún dato. Todo lo que vamos a poner aquí es en el grupo 2.7, en la parte de la unidad número 1 de esta cómputo 4. Aquí vamos a poner la primera asistencia, está el 1, ¿no? Aquí cuando ustedes ya pongan su asistencia el día de hoy, por los comentarios de YouTube o Facebook, sí, yo les voy a poner aquí la asistencia. O en dado caso que estemos en clase presencial, pues ahí tenemos la asistencia. Entonces, esta sería la clase de esta semana. No dejamos tarea como tal, sino más bien investigar. Pero no es una tarea que la vamos a poner aquí. Realmente la semana entrante es cuando vamos a dejar nuestra primera tarea. Esa sería nada más como investigación para darles participación. Y por último, pues si tienen alguna duda, algún comentario al respecto, se pueden comunicar conmigo a través del correo sergiobarraza@uas.edu.mx. Pues muchas gracias, soy el profesor Sergio Barraza Castillo. Hasta pronto.